El aroma de la resina de pino y la tierra húmeda impregnaba todo lo que había en el claro. Denso, sofocante, mezclado con el agudo aroma de la expectación que flotaba en el aire como humo. Me quedé al margen del grupo, retorciendo nerviosamente los dedos en la tela de mi vestido gastado, observando cómo los demás omegas se lamentaban y se pavoneaban bajo la atenta mirada de los alfas, que habían viajado desde manadas lejanas. La ceremonia de emparejamiento. Todos hablaban de ella en voz baja y con tono reverencial, como si fuera un derecho sagrado en lugar de lo que realmente era, un mercado donde los fuertes elegían y los débiles se quedaban atrás. Mi pálido cabello, casi plateado a la luz de la luna, caía en ondas sueltas alrededor de mis hombros, y me coloqué un mechón detrás de la oreja con dedos temblorosos. Mi madre solía decir que mi cabello era un regalo, que captaba la luz como el agua capta las estrellas. Pero mi madre ya no estaba, se la había llevado la fiebre. Pasaron 3 inviernos y sus palabras parecían fantasmas que susurraban promesas que el mundo no tenía intención de cumplir. Ponte derecha, Sara. Mi tía me había susurrado antes de llegar. Intenta no parecer tan tímida. Nadie quiere una omega que se asusta de las sombras, pero yo no podía evitarlo. Las sombras eran lo único que había conocido. A mi alrededor, la ceremonia se desarrollaba con precisión ensayada. Los machos alfa rodeaban a las omegas como lobos evaluando a su presa. Sus ojos calculaban, medían el valor en la curva de una cadera, la inclinación de un cuello, la promesa de una descendencia fuerte. Sentía sus miradas deslizarse más allá de mí, sobre mí, a través de mí, como si estuviera hecha de cristal, algo frágil y en última instancia, olvidable. Mi condición de omega debería haberme hecho deseable, codiciada. En cambio, era la más débil, la que nadie quería reclamar. ¿Has oído? El susurro vino de detrás de mí, donde 2 mujeres beta estaban acurrucadas juntas. El propio Rey Alfa podría asistir esta noche. ¿Te lo imaginas? Dicen que lleva 3 años buscando pareja, pero nadie ha sido digno. He oído que es frío como la piedra invernal, respondió la otra, que mató a su propio hermano en un desafío y no ha vuelto a sonreír desde entonces. El medallón de mi abuela presionaba contra mi clavícula bajo el vestido. Un pequeño disco de plata grabado con un símbolo antiguo que nunca había entendido del todo. Me lo había puesto en la palma de la mano la noche antes de morir. Sus ojos grandes mostraban urgencia. Compasión, niña, me dijo con voz ronca. Cuando todos elijan la fuerza, tú elige la compasión. Es la única magia que nunca se desvanece. No me sentía mágica, me sentía pequeña. La voz del maestro de ceremonias resonó en el claro, anunciando el comienzo de la elección. Uno por uno, los alfas dieron un paso al frente y reclamaron a sus omegas con una mano en el hombro y una inclinación posesiva de la cabeza. Vi cómo seleccionaban a chicas que conocía desde la infancia, con los rostros radiantes de alivio y triunfo. Incluso Mera, mi tranquila y tartamuda espejo, fue elegida por un alfa de hombros anchos de los territorios del norte. Y yo seguía sola. El rechazo se me metió en los huesos como una lluvia fría. Ya debería estar acostumbrada a que la gente mirara a través de mí en lugar de mirarme a mí, a que las conversaciones se apagaran cuando me acercaba, a que incluso otras omegas me trataran como si mi mala suerte fuera contagiosa. Pero esa noche, rodeada del aroma de la unión y la pertenencia, la soledad se sentía tan aguda que me hacía sangrar. Cuando el último alfa hizo su elección y el claro comenzó a vaciarse, me di la vuelta, parpadeando para contener las lágrimas que me negaba a dejar caer donde alguien pudiera verlas. El bosque me llamaba, oscuro y acogedor en su indiferencia. Al menos los árboles no juzgaban. Apenas había pasado la primera línea de robles cuando lo oí. Un sonido tan débil que podría haberlo imaginado. Un gemido, bajo y dolorido, que provenía de algún lugar más profundo del bosque. Todos mis instintos me gritaban que siguiera caminando, que volviera al pueblo y a la seguridad de mi pequeña habitación encima de la panadería donde trabajaba. Pero las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. Y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, me dirigí hacia el sonido.
La luz de la luna apenas penetraba en el dosel de árboles, y tuve que avanzar con cuidado entre raíces y rocas. El gemido se hizo más fuerte, más desesperado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas cuando rodeé un enorme roble y me detuve en seco. Un hombre yacía desplomado al pie del árbol, con la ropa oscura rasgada y empapada de algo que parecía negro en la penumbra. Sangre. Un momento después, me invadió el olor, cobre, tierra y algo más. Algo que hizo que mis instintos omega se encendieran con reconocimiento, incluso mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Alfa, poderoso, peligroso. Apenas estaba consciente, con la cabeza ladeada hacia un lado, el cabello oscuro enmarañado con suciedad y escombros. Incluso en ese estado, podía ver su brutal belleza. Rasgos afilados, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente, hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso del mundo. Y se estaba muriendo. Podía oler la muerte en él, acercándose con cada respiración entrecortada. Debería haber huido. Cualquier persona sensata habría huido. En cambio, me arrodillé a su lado, con las manos suspendidas inútilmente sobre su cuerpo mientras trataba de evaluar los daños. Profundos cortes en el pecho, cortes en los brazos y algo peor. Algo interno que no podía ver, pero que podía sentir por la forma en que su respiración se entrecortaba y se atascaba. Por favor, susurró, y abrió los ojos apenas. Eran del color de las nubes de tormenta, grises y feroces. Incluso a través de la neblina del dolor, se fijaron en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. ¡Ayúdame! Mi mente se aceleró. No tenía formación médica, ni hierbas, ni suministros. Solo era Sara, la omega no deseada que ni siquiera podía atraer a una pareja. ¿Qué podía hacer por alguien como él? Pero entonces recordé las viejas historias que solía contar mi abuela. Historias de sanadores omega que podían compartir su fuerza vital a través de un beso, que podían sacar a alguien de las puertas de la muerte con su sola voluntad y la antigua magia que corría en la sangre omega. Siempre había pensado que eran solo historias, cuentos de hadas para hacernos sentir especiales cuando el mundo insistía en que éramos todo lo contrario. Esto es una locura, me susurré a mí misma. Pero mis manos ya se estaban moviendo, acunando su rostro con una delicadeza que me sorprendió. Su piel estaba fría, demasiado fría y cada vez más fría. Me incliné, mi pálido cabello cayendo como una cortina a nuestro alrededor, y presioné mis labios contra los suyos. El efecto fue inmediato y aterrador. Una fuerza me invadió. No era mi fuerza, sino algo que estaba canalizando, conduciendo como un rayo a través del agua. Ardía, helaba y cantaba en mis venas. Y sentí cómo brotaba de mí y se vertía en él, cosiendo heridas, uniendo huesos, devolviéndolo de cualquier umbral oscuro al que se hubiera acercado. Su mano se levantó, sus dedos se enredaron en mi cabello, sujetándome allí mientras la magia, o lo que fuera, completaba su trabajo. Podía sentir su corazón fortaleciéndose bajo mi palma. Podía sentir el calor volviendo a su piel. Podía sentir el momento exacto en que la muerte aflojó su agarre y se escabulló, derrotada. Cuando finalmente me aparté, jadeando en busca de aire, sus ojos estaban completamente abiertos y fijos en mí, con una expresión que no podía descifrar. Asombro, confusión, algo más oscuro, más posesivo. ¿Quién eres?, preguntó, con voz áspera pero más fuerte que antes. Nadie, susurré automáticamente, porque eso es lo que siempre he sido. Simplemente nadie. Su mano seguía en mi cabello y tiró suavemente, obligándome a volver a mirarlo a los ojos. Mentirosa, dijo en voz baja. Nadie podría hacer lo que tú acabas de hacer. Antes de que pudiera responder, unas voces resonaron en el bosque. Eran grupos de búsqueda que gritaban nombres que no reconocí. La expresión del hombre cambió. Se volvió aguda y alerta a pesar de sus heridas. Vete, ordenó. Antes de que te encuentren aquí, no es seguro, pero sigues herida. Vete. Su agarre en mi cabello se tensó por un momento, casi doloroso, definitivamente posesivo. Te encontraré, pequeña Omega. Lo juro.
Las voces se acercaban. Me puse en pie a trompicones, con las piernas temblorosas y todo el cuerpo temblando por las secuelas de lo que acababa de hacer. Le eché una última mirada al desconocido al que había salvado, cuyo nombre ni siquiera sabía, y huí hacia la oscuridad que tenía detrás. Oí llegar al grupo de búsqueda, oí sus exclamaciones de alivio y sorpresa, oí una voz que se alzaba por encima de las demás. Majestad, gracias a los dioses, te hemos encontrado. Dejé de correr y me apoyé contra un árbol mientras las palabras calaban en mí como piedras. Su Majestad, el Rey Alfa. Acababa de salvar y besar al Rey Alfa, y él había jurado encontrarme. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios contra los míos. Sentía esa imposible oleada de poder fluyendo a través de mí como un río rompiendo una presa. Mi pequeña habitación encima de la panadería me resultaba asfixiante. Las paredes me oprimían mientras mi mente repetía el momento una y otra vez. Los ojos gris tormenta, el tono autoritario de su voz, la promesa que aún resonaba en mis oídos. Te encontraré, pequeña Omega. Para cuando el amanecer tiñó mi ventana de rosa y dorado, me había convencido a mí misma de que había sido un sueño febril. Hombres como él, reyes, alfas, líderes de naciones, no buscaban a chicas como yo. Nos olvidaban en cuanto desaparecíamos de su vista, si es que alguna vez nos veían realmente. Me vestí rápidamente con mi ropa de trabajo, trenzándome el pálido cabello con práctica eficiencia, y me dirigí a la panadería. El familiar aroma a levadura y mantequilla debería haber sido reconfortante, pero hoy me revolvió el estómago. Todo parecía estar mal, inclinado de alguna manera, como si el mundo hubiera cambiado de eje durante la noche y yo fuera la única que lo hubiera notado. Tienes muy mal aspecto, dijo Rosa cuando entré en la cocina. Era la hija del panadero, de cara redonda y amable, una de las pocas personas del pueblo que nunca me había tratado como un estorbo. ¿Te quedaste para el banquete después de la ceremonia? He oído que se alargó hasta tarde. No me fui temprano. La mentira me sabía amarga, pero la verdad era imposible. Salvé la vida del rey Alfa con un beso mágico y ahora él ha jurado encontrarme. Claro, eso va a salir bien. Rosa me miró con ojos preocupados y luego me puso un panecillo caliente en las manos. Come, ya estás demasiado delgada y nos espera un día ajetreado. Al parecer, hoy hay algún tipo de inspección real. La guardia del rey llegó al amanecer. El panecillo se convirtió en cenizas en mi boca. La guardia del rey está aquí. Qué extraño, ¿no? Este pueblo no ha visto a la realeza en una década, pero están yendo de casa en casa, buscando algo o a alguien. Se inclinó hacia mí con aire conspirador. Mara, de la taberna, dice que están buscando a la mujer que salvó la vida del rey anoche. Dice que fue atacado por bandidos en el bosque y que alguien lo curó, pero luego desapareció antes de que él pudiera darle las gracias como es debido. Mi corazón dio un vuelco. El medallón que llevaba alrededor del cuello de repente me pareció pesado como una piedra. Eso es ridículo, logré decir. Curarlo. ¿Cómo? ¿Con qué magia? Rosa se encogió de hombros y volvió a su masa. ¿Quién sabe? La nobleza vive en un mundo diferente al nuestro. Probablemente solo sean rumores exagerados. Pero sigue siendo emocionante, ¿no? Imagínate si fuera de nuestro pueblo. No podía imaginarlo. No quería imaginarlo porque si me encontraban, si él me encontraba, ¿qué pasaría entonces? Había visto cómo me miraba en esos últimos momentos, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez, como si fuera algo que él pretendía poseer. La mañana transcurrió lentamente, entre amasar y hornear, y tratando desesperadamente de no pensar en los guardias, que se movían por el pueblo como tiburones en aguas poco profundas. Cada vez que sonaba la campana de la tienda, me sobresaltaba, segura de que serían ellos, pero solo eran clientes, aldeanos que compraban su pan diario, cotilleaban sobre la presencia real y especulaban descabelladamente sobre la misteriosa sanadora. He oído que es una bruja, le susurró la vieja Martha a su compañera, que utilizó magia negra para atrapar al rey. Tonterías, respondió su amiga. He oído que era una noble disfrazada y que el rey ya está medio enamorado de ella.
Mantuve la cabeza gacha, concentrada en mi trabajo, e intenté ignorar el temblor de mis manos cada vez que alguien lo mencionaba. Era media tarde cuando Rosa irrumpió en la trastienda, con los ojos muy abiertos por la emoción y algo que podría haber sido miedo. Sara, la consejera del rey, está afuera. Pide hablar con todas las omegas sin pareja del pueblo. El mundo se tambaleó peligrosamente. ¿Por qué? Porque quien salvó al rey era una omega. Al parecer, él podía sentirlo y ella tenía el pelo claro. Rosa extendió la mano y tiró suavemente de mi trenza, como la tuya. La mitad de las omegas de los territorios del norte tienen el pelo claro, dije. Pero mi voz sonaba distante, desconectada de mi cuerpo. Sí, pero ¿cuántos de ellos estaban en el bosque de anoche? La expresión de Rosa se volvió seria, preocupada. Sara, ¿dónde estabas después de la ceremonia? No podía mentirle. No a Rosa, que había compartido su almuerzo conmigo los días en que yo no tenía nada, que nunca me había tratado como si fuera menos que digna. Fui a dar un paseo por el bosque. Necesitaba despejar mi mente. Ella me estudió durante un largo momento y vi cómo la comprensión se reflejaba en sus dos ojos. Oh, Sara, ¿qué hiciste? Ayudé a alguien que estaba herido. Eso es todo. No sabía quién era. Lo juro. Es solo que no podía dejarlo allí para que muriera. Rosa me agarró por los hombros. Su tacto me devolvió a la realidad cuando sentí que podía flotar y alejarme. Escúchame. El consejero del rey es un hombre llamado Dominic Thorne. Dicen que puede leer las mentiras como otros leen libros. Si intentas ocultar esto, él lo sabrá. Y si cree que estás ocultando información sobre un ataque al rey, no terminó la frase. No era necesario. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer? Di la verdad. Le salvaste la vida, Sara. Eso no es un delito. Eso... Sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Es lo más valiente que he oído nunca. El camino desde la panadería hasta la plaza del pueblo me pareció una marcha hacia la horca. Otros omegas ya se habían reunido, tal vez 15 o 20, todos con diferentes tonos de cabello claro. A algunos los reconocí de la ceremonia, chicas que habían sido elegidas y que ahora estaban de pie con sus nuevas parejas abrazándolas protectivamente. Otros eran más jóvenes, hijas de familias locales, que parecían más emocionadas que asustadas ante la perspectiva de conocer a alguien de la corte real. Y en el centro de todos ellos estaba Dominic Thorne. No era lo que esperaba. Alto, sí, y con el porte inconfundible de alguien acostumbrado al poder. Pero donde esperaba frialdad, encontré algo más complejo. Una inteligencia aguda en sus ojos oscuros, un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera por la severidad de su mandíbula, y un aire de intensidad apenas controlada que me erizó el vello de los brazos. Su mirada recorrió a los omegas reunidos con la precisión de una espada, descartando a la mayoría de ellos al instante. Pero cuando sus ojos me encontraron al fondo de la multitud, medio escondida detrás de una chica más alta, se detuvieron. Fijada, detente, tú, dijo, con una voz que atravesó el nervioso murmullo como un cuchillo atraviesa la seda. Acércate. Mis piernas se movieron sin mi permiso, llevándome a través de la multitud que se apartaba hasta que me encontré directamente frente a él. De cerca pude ver las tenues cicatrices en sus manos, el cansancio alrededor de sus ojos que hablaba de noches sin dormir y pesadas cargas. Tu nombre, dijo, no como una pregunta, sino como una orden. Sara Fina, pero todos me llaman Sara. ¿Y dónde estabas anoche, Sara? Después de la ceremonia de emparejamiento, la verdad se posó en mi lengua, pesada e inevitable. Pensé en las palabras de Rose, en el medallón de mi abuela presionando contra mi corazón, en la forma en que el rey me había mirado en esos últimos momentos antes de huir. Estaba en el bosque, dije en voz baja. Al este del claro, a unos 800 metros, encontré a un hombre que estaba herido, gravemente herido. Intenté ayudarlo. La multitud que nos rodeaba se había quedado en silencio. Podía sentir sus miradas como marcas en mi piel. Ya podía oír los susurros que me perseguirían durante semanas, meses, quizá para siempre. La expresión de Dominic no cambió, pero algo brilló en sus ojos.
satisfacción quizá, o alivio. ¿Cómo le ayudaste? Era un momento en el que o bien decía la verdad o bien me condenaba con una mentira que él descubriría. En cualquier caso le besé, susurré, y las palabras me parecieron absurdas, imposibles, incluso mientras las pronunciaba. Mi abuela solía contar historias sobre los sanadores Omega, sobre cómo podían compartir la fuerza vital a través del tacto, a través del aliento. No lo creía realmente, pero él se estaba muriendo y tenía que intentar algo. Así que lo besé e hice un gesto de impotencia, y funcionó. Las heridas se cerraron. Podía volver a respirar. No sé cómo, no sé por qué, solo sé que sucedió. Silencio. El tipo de silencio que resuena en tus oídos como una campana que suena. Entonces Dominic hizo algo inesperado. Sonrió. Fue una pequeña sonrisa, apenas una curva de sus labios, pero transformó todo su rostro. El rey estará muy contento, dijo. Te ha estado buscando desde el amanecer. Se me revolvió el estómago. No entiendo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Las palabras fueron suaves pero firmes. Hiciste lo que nadie más podía hacer y, al hacerlo, no solo salvaste a un hombre, sino a un reino. El rey no tiene heredero ni compañera. Si hubiera muerto anoche, Dominic negó con la cabeza. Nos enfrentaríamos a una guerra civil en menos de un mes. El peso de esas palabras se posó sobre mí como un sudario. Había salvado a un rey. Había cambiado el curso de la historia con un solo beso desesperado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. La sonrisa de Dominic se desvaneció, sustituida por algo más serio, más formal. Ahora ven conmigo. El rey ha solicitado una audiencia con su salvadora. Y cuando el rey lo solicita, no nos negamos. Me ofreció su brazo como si fuera alguien importante, alguien digno de tal cortesía. Lo miré fijamente durante un momento, esa cosa imposible, y luego lentamente puse mi mano sobre su manga. La multitud se apartó para dejarnos pasar mientras caminábamos hacia los elegantes vehículos negros que esperaban en las afueras del pueblo. Un medio de transporte que solo había visto desde lejos, símbolos de un mundo que nunca había imaginado tocar. Detrás de nosotros, oí que comenzaban los susurros, creciendo como una ola. ¿Has oído? Ella salvó al rey. Imposible. Mírala. No es nadie. ¿Nadie? Ya no. Miré atrás una vez y vi a Rosa de pie en la puerta de la panadería con la mano presionada contra el corazón y lágrimas corriendo por su rostro. Sin embargo, sonreía. Sonreía de verdad y articuló dos palabras que me llevé conmigo mientras Dominic me ayudaba a subir al vehículo. Sé valiente. La puerta se cerró con un suave clic final, sellándome en asientos de cuero, aire filtrado y un futuro que no podía ni empezar a comprender. A través de la ventana tintada, vi cómo mi pueblo, el único hogar que había conocido, se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo. Dominic se sentó frente a mí, con una expresión indescifrable. ¿Tienes miedo?, observó. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. ¿Tú no lo tendrías? Probablemente. Pero debes saber algo, Sarah. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros fijos en los míos. El rey es complicado. Lleva consigo heridas más profundas que las que esos pícaros podrían haberle infligido. Lleva 3 años buscando una pareja y en todo ese tiempo nadie se ha acercado siquiera a ser digno de él. Hasta que llegaste tú. No soy digna, dije automáticamente. Solo soy una Omega que ni siquiera fue elegida en una ceremonia de emparejamiento. Eres una Omega que rescató a un rey moribundo del borde de la muerte con nada más que compasión y coraje. Si eso no es digno, no sé qué lo es. Se recostó en su asiento, con la mirada aún fija en mí. Él va a querer reclamarte. Sabes, como su pareja, no es solo gratitud. También está eso, es instinto. Eres su salvadora. El instinto alfa dice proteger, poseer, no soltar nunca algo tan precioso. El vehículo zumbaba bajo nosotros, llevándonos hacia un destino que nunca había pedido. Toqué el medallón de mi abuela a través de mi vestido, sentí su forma familiar y oí su voz en mi memoria. Elige la compasión, niña. La había elegido anoche en el bosque,
y ahora tendría que elegirla de nuevo. Todos los días, en un mundo de reyes, cortes y política que no entendía. Si era lo suficientemente valiente, el palacio se alzaba en la distancia, con sus piedras blancas y sus torres altísimas, que captaban la luz del atardecer como una corona de estrellas. Y en algún lugar dentro de esos muros, un rey esperaba a la desconocida que le había salvado la vida, a la Omega que le había robado el aliento con un beso, y luego había desaparecido en la noche como un sueño. Para mí, el palacio era un ser vivo, que respiraba con los pasos de un centenar de sirvientes, exhalaba el aroma de la cera de abejas y la piedra antigua, y algo agudo que podría haber sido la autoridad misma. Dominic me guió por pasillos que parecían extenderse hasta el infinito, pasando por tapices que representaban batallas de las que solo había oído hablar en cuentos, bajo candelabros que captaban la luz del atardecer y la dispersaban como estrellas capturadas. Me sentía desesperadamente fuera de lugar con mi sencillo vestido de trabajo, con flores aún esparcidas por las mangas a pesar de mis intentos por sacudirlas. Todas las personas con las que nos cruzábamos, guardias con uniformes impecables, damas con vestidos de seda, cordier con joyas que brillaban en sus cuellos, se detenían para mirarme, algunos con curiosidad, otros con un desdén apenas disimulado. «Ignóralos», murmuró Dominic, aunque su mano se había movido para posarse protectora en mi codo. Los buitres de la corte siempre dan vueltas cuando perciben algo nuevo. Te destrozarán si les dejas, buscando tus debilidades. No tendrán que buscar mucho, dije en voz baja. Estoy hecha de debilidades. Se detuvo tan bruscamente que casi tropiezo. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era más feroz que nunca. Escúchame, Sarafina. Entraste sola en un bosque oscuro. Te arrodillaste junto a un rey alfa cubierto de sangre y moribundo, cuando todos tus instintos te decían que huyeras. Canalizaste un poder que la mayoría de los omegas ni siquiera creen que exista ya. Y lo hiciste sin dudar, sin pensar en ti misma. Eso no son debilidades. Son las acciones de alguien más fuerte que la mayoría de las personas de este palacio jamás serán. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que podía sentir, pero que no entendía del todo. Antes de que pudiera responder, se abrió una puerta delante de nosotros y salió una mujer alta y elegante, con el pelo oscuro peinado con un estilo intrincado y ojos como trozos de hielo. «Dominic», dijo con una voz suave como la miel, pero con un toque de veneno, «he oído que has encontrado al pequeño sanador misterioso. Qué curioso». Me miró de arriba a abajo y observé cómo catalogaba cada defecto, cada signo de mi baja condición social, con una esquina de la boca curvada en algo que no era exactamente una sonrisa. «Lady Helena», dijo Dominic, con un tono cuidadosamente neutro, «el rey nos está esperando». «Oh, estoy segura de que sí». La mirada de Helena se posó en mí, aguda y evaluadora, aunque me pregunto qué pensará él cuando la vea a la luz del día. A veces las cosas se ven muy diferentes en la oscuridad. ¿No es así? Muy diferentes, de hecho. Pasó junto a nosotros con un susurro de tela cara, dejando tras de sí el aroma empalagoso de las rosas y algo amargo que no supe identificar. La vi alejarse, con el estómago revuelto por una nueva clase de ansiedad. «¿Quién es ella?», pregunté. Dominic apretó la mandíbula. «Lady Helena Sinclair, hija del duque de Westmarch. Lleva 2 años posicionándose como posible pareja para el rey. No le gustará tu llegada. No tiene nada de qué preocuparse», dije rápidamente. «No estoy aquí para... No espero...» «Sarah». La mano de Dominic me apretó suavemente el codo. «Lo que esperas y lo que está a punto de suceder pueden ser 2 cosas muy diferentes. Solo recuerda lo que te he dicho. Eres más fuerte de lo que crees». Continuamos por el pasillo y finalmente giramos hacia un ala que parecía diferente al resto. Más tranquila, más privada, con menos sirvientes corriendo de un lado a otro. Los guardias apostados a intervalos regulares se mantenían más erguidos aquí, con la mirada más alerta y las manos siempre cerca de sus armas. Los aposentos personales del rey. Dominic se detuvo ante unas pesadas puertas de roble talladas con símbolos que no reconocí. Llamó 2 veces,
un patrón que parecía significativo. Y una voz desde dentro dijo, «Adelante». Esa voz la había oído áspera por el dolor, debilitada por la muerte que se acercaba, pero incluso entonces reconocí el poder que había en ella. Ahora, recuperada toda su fuerza, resonaba a través de la madera como un trueno lejano. Las puertas se abrieron y Dominic me guió al interior. La habitación era menos opulenta de lo que esperaba, más un estudio que una sala del trono, con estanterías que cubrían las paredes y mapas extendidos sobre un enorme escritorio. La luz del atardecer se colaba por las altas ventanas, pintando todo de tonos ámbar y dorados. Y de pie junto a esas ventanas, de espaldas a nosotros, estaba el hombre al que había salvado. Era más alto de lo que recordaba, con los hombros más anchos, dominando el espacio de una manera que no tenía nada que ver con su tamaño y todo que ver con su presencia. Llevaba ropa sencilla y oscura que, de alguna manera, parecía más regia que cualquier corona. Su cabello oscuro estaba ahora limpio y le caía justo por debajo del cuello. Y cuando se volvió hacia nosotros, olvidé cómo respirar porque esos ojos gris tormenta encontraron los míos inmediatamente y se fijaron en ellos con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Y vi cómo el reconocimiento brillaba en ellos como un rayo. «Déjanos solos, Dominic», dijo, sin apartar la mirada de mí. «Su Majestad sugiere el protocolo». Dije, «Déjanos solos». Esta vez con más suavidad, pero sin perder firmeza. Dominic dudó solo un momento. Luego se inclinó y se retiró, cerrando las puertas tras de sí con un suave clic que sonó increíblemente definitivo. Y entonces nos quedamos solos, el rey, porque no podía pensar en él como otra cosa, no aquí, no en ese momento. Se acercó a mí con la fluida elegancia de un depredador, no exactamente amenazante, pero innegablemente poderoso. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirar a sus ojos, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el cedro y algo más oscuro, como el humo de una chimenea en invierno. «Icaste», dijo. Debería haber sido una acusación. En cambio, sonó casi como un reproche. «Tenía miedo», respondí con sinceridad. ¿Qué sentido tenía mentir ahora? ¿De mí? ¿De todo? ¿De lo que había hecho? ¿De lo que podría significar? Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la calidez de la habitación. No sabía quién eras. Solo sabía que eras alguien importante. Y yo no era nadie. Entonces se movió tan rápido que apenas lo vi. Sus manos se alzaron para acariciar mi rostro con una delicadeza que contrastaba fuertemente con la mirada feroz de sus ojos. «Repite eso. No lo soy». «No». Su pulgar rozó mi pómulo y yo temblé. «Tú eres Sarafina. Eres la omega que me salvó la vida cuando podrías haberte marchado. Eres la mujer cuyo beso me rescató de la muerte. Eres la única persona en 3 años que me ha hecho sentir». Hizo una pausa y algo crudo y vulnerable cruzó su rostro. «Algo que me ha hecho sentir algo». Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. «No lo entiendo, yo tampoco». Su risa fue breve, casi amarga. «He entrevistado a cientos de posibles parejas, nobles, guerreros, eruditos, omegas criados específicamente para el honor de convertirse en reina. Y ninguno de ellos me hizo sentir ni una pizca de lo que sentí cuando me tocaste en ese bosque. Cuando decidiste salvar a una desconocida moribunda, en lugar de salvarte a ti misma, cualquiera habría vuelto a tener la mente clara. Definitivamente. No lo habrían hecho. La mayoría de la gente habría huido o se habría quedado allí paralizada o habría intentado aprovechar la situación en su beneficio. Pero tú te arrodillaste en la tierra y me diste tu aliento, tu fuerza vital, tu mismo ser, sin saber mi nombre, sin pedir nada a cambio. Bajó la frente hasta que descansó contra la mía, y pude sentir el calor de su aliento contra mis labios. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿De lo precioso? Me ahogaba en su cercanía, en su aroma, en la forma en que sus manos sostenían mi rostro como si fuera algo frágil e infinitamente valioso. «¿Qué quieres de mí?» «Todo», susurró. «Quiero que te quedes.
Quiero que me dejes conocerte de verdad. Quiero. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. Quiero la oportunidad de merecer el regalo que me has dado. Un golpe en la puerta rompió el momento. La expresión del rey cambió de inmediato, volviéndose más dura, más controlada. ¿Qué? La voz de Dominic atravesó la madera. Majestad, perdone la interrupción, pero el consejo exige una sesión de emergencia. Ha habido un acontecimiento. Las manos del rey se apartaron de mi rostro. Aunque vi la renuencia en el movimiento, la forma en que sus dedos rozaban mi piel como si memorizaran su textura. ¿Qué tipo de novedad? Los pícaros que te atacaron anoche no actuaban solos. Hay pruebas de una conspiración mayor, y el Consejo cree que puede haber traidores dentro del propio palacio. Vi cómo la expresión del rey se cerraba por completo. Lo vi transformarse del hombre que me tocaba con tanta ternura en algo esculpido en hielo y hierro. Estaré allí en un momento. Y la Omega, Majestad. Su mirada volvió a mí y por un segundo vi cómo la calidez volvía a brillar en aquellas profundidades grises. Se quedará en el palacio. Preparad habitaciones para ella en el ala este, habitaciones cómodas, y asignadle un guardia personal, alguien de confianza. Quiero que esté protegida en todo momento. Majestad, el ala este está reservada para personas importantes. Sí, soy consciente de ello. La voz del rey se tornó en algo que incluso a mí me hizo estremecer, y yo no era a quien se dirigía. ¿Estás cuestionando mi juicio, Dominic? Nunca, Majestad. Me ocuparé de ello inmediatamente. Las puertas se abrieron y Dominic apareció, con una expresión cuidadosamente impasible. El rey me miró una vez más y vi mil cosas en esa mirada. Promesa, posesión, protección y algo que podría haber sido el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. No hemos terminado, dijo en voz baja. Esta conversación, esto que sea lo que hay entre nosotros, no hemos terminado, Sarafina. Luego pasó junto a Dominic con paso firme. Toda su actitud cambió al asumir el papel de rey, de comandante, de hombre que tenía el destino de un reino en sus manos. Lo vi desaparecer por el pasillo, rodeado inmediatamente por guardias y consejeros, y sentí la extraña ausencia de su presencia como un dolor físico. Bueno, dijo Dominic secamente, eso ha sido esclarecedor. Me volví hacia él, todavía sintiéndome temblorosa y desequilibrada. ¿Qué acaba de pasar? Si no me equivoco, el rey acaba de reclamar lo que le pertenece. Me ofreció su brazo de nuevo. Vamos a acomodarte antes de que los buitres de la corte empiecen a dar vueltas en serio. Se enterarán de esto en menos de una hora y querrán saberlo todo sobre la Omega que ha captado la atención del rey en una sola noche. Mientras caminábamos por el palacio hacia el ala este, vi a los courtiers susurrando detrás de sus manos, a los sirvientes desviando la mirada y a los guardias mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha descarada. Helena Sinclair se cruzó con nosotros en otro pasillo y me lanzó una mirada que habría podido congelar el fuego. Las habitaciones a las que me llevó Dominic eran más lujosas de lo que jamás había imaginado. Cortinas de seda, una cama lo suficientemente grande para 4 personas, una sala de baño con una bañera tallada en mármol, un armario ya lleno de vestidos de tejidos suaves y colores apagados que, al parecer, alguien había considerado apropiados para mí. Se le asignará una doncella para que la ayude a vestirse para la cena, explicó Dominic. Y este es James, dijo señalando a un joven guardia que nos había seguido, de hombros anchos y rostro serio. Será su guardaespaldas personal. Donde quiera que vaya usted, él irá. Órdenes del rey. James se inclinó ante mí. De hecho, se inclinó como si yo fuera alguien digno de tal respeto. Mi señora, dije automáticamente. No soy una señora. El rey parece no estar de acuerdo. La expresión de Dominic se suavizó ligeramente. Descansa un poco, Sarah. Has tenido un día bastante extraordinario. Mañana probablemente será aún más complicado. Después de que se marcharan, me quedé en medio de la opulenta sala e intenté asimilar todo lo que había sucedido. Anoche era la Omega rechazada,
la chica que nadie quería. Ahora estaba aquí, en el palacio, en las habitaciones reservadas para personas importantes, con las palabras del rey aún resonando en mi mente. Lo quiero todo. Me acerqué a la ventana y miré los terrenos del palacio, la ciudad que se extendía más allá de las murallas, el bosque en la distancia donde me había arrodillado junto a un hombre moribundo y había cambiado el destino de ambos con un solo beso. El medallón de mi abuela latía cálido contra mi corazón, y lo rodeé con los dedos, buscando consuelo en su peso familiar. Elegí la compasión, le susurré a su recuerdo, al cielo que se oscurecía, a cualquier dios que pudiera estar escuchando. ¿Y ahora qué? Pero la única respuesta fue el viento de la tarde y la certeza de que, en algún lugar de este vasto palacio, un rey libraba batallas que yo no podía ver, protegiendo un reino que apenas comprendía y en el que, de alguna manera imposible, yo me había convertido en alguien importante para él. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. La doncella que llegó para ayudarme a vestirme para la cena era más joven de lo que esperaba, tal vez 16 años, con pecas esparcidas por la nariz y una energía nerviosa que me recordaba a un conejo asustado. Se presentó como Penny e inmediatamente se dispuso a transformarme en algo que apenas reconocía. El vestido que había elegido era de un azul intenso, del color del crepúsculo, con delicados bordados plateados a lo largo del corpiño que captaban la luz cuando me movía. Me quedaba perfecto, ceñido a unas curvas a las que nunca antes había prestado mucha atención, y fluía hacia una falda que susurraba contra el suelo. Penny me cepilló el cabello pálido hasta que brilló, dejándolo suelto excepto por dos pequeñas trenzas que me hizo cerca de las sienes, entrelazadas con una cinta plateada. «Pareces la luz de la luna», susurró, retrocediendo para admirar su trabajo. Entonces abrió mucho los ojos, como si hubiera hablado más de la cuenta. «Lo siento, eso ha sido demasiado familiar». «Es precioso», le interrumpí, cortando su disculpa. «Gracias, Penny». Ella sonrió, aliviada, y la tensión de sus hombros se relajó. «El rey ha solicitado tu presencia en una cena privada. Solo tú y él, y algunos de sus consejeros más cercanos. Era un honor que se parecía más a entrar en una guarida de lobos. Pero asentí y dejé que James me acompañara a través de los laberínticos pasillos hasta un comedor más pequeño que, aún así, era más elegante que cualquier otro que hubiera visto jamás. Las velas parpadeaban en candelabros de plata, proyectando sombras danzantes en las paredes, decoradas con cuadros de antepasados de rostro severo. La mesa estaba puesta para 6, con una vajilla tan delicada que me daba miedo respirar cerca de ella. Fui la primera en llegar. James se colocó fuera de la puerta y yo me quedé de pie, incómoda, en el centro de la sala, sin saber si sentarme o esperar, retorciéndome nerviosamente las manos en la tela de mi falda. El rey entró unos instantes después y el aire mismo pareció cambiar en su presencia. Se había cambiado y vestía de gala. Llevaba una chaqueta de color carbón oscuro sobre una camisa blanca impecable y llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás. Pero fue su expresión lo que me llamó la atención. La forma en que sus ojos me encontraron al instante, la forma en que algo en sus severos rasgos se suavizó cuando me miró. «Sarafina», dijo, y mi nombre y su voz me parecieron una caricia. Se acercó a mí con 3 largos pasos, me tomó la mano y se la llevó a los labios en un gesto que era a la vez cortés y de alguna manera íntimo. «Estás impresionante». Sentí como el calor me subía por el cuello. Me siento como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida de otra persona. «Te acostumbrarás». Siguió sosteniendo mi mano, trazando patrones distraídos con su pulgar sobre mis nudillos. «Aunque, lo confieso, te prefería con el vestido manchado y la determinación en los ojos. Había algo maravillosamente honesto en ti en ese momento». «Sigo siendo honesta», dije en voz baja. «El vestido no cambia eso». Su sonrisa fue pequeña pero genuina, transformando todo su rostro. «No, supongo que no». Antes de que pudiéramos decir nada más, empezaron a llegar los demás. Dominic entró primero, saludándonos a ambos con un gesto que podría haber sido de aprobación. Luego entró un hombre mayor,
con canas y ojos penetrantes. El rey lo presentó como el general Marcus Redfield, comandante de las fuerzas reales. Le siguió una mujer, elegante y de rasgos afilados, presentada como Lady Vivian Cross, la estratega jefe del rey. Y por último, para mi consternación, entró Lady Helena Sinclair, vestida con seda esmeralda y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su Majestad, ronroneó, haciendo una reverencia que mostraba mucha más elegancia de la que yo jamás podría lograr. Qué maravilloso es formar parte de una reunión tan íntima. Y señorita, se volvió hacia mí, levantando las cejas en una pregunta cortés. Perdóneme, creo que no nos han presentado debidamente antes. Sarafina, dijo el rey antes de que yo pudiera responder, colocando su mano en mi espalda. Un gesto de posesión que no pasó desapercibido para nadie, aunque ella prefiere que la llamen Sara. Se alojará en el palacio como mi invitada personal. La temperatura de la sal pareció bajar varios grados. Vi cómo la sonrisa de Helena se congelaba, cómo el cálculo parpadeaba detrás de sus ojos. ¡Qué encantador!, dijo, aunque las palabras sonaron como si las hubieran arrastrado sobre cristales rotos. ¿Y qué te trae a la corte, Sara? Conexiones familiares, alianza política. Me salvó la vida, dijo el rey con tono seco. Eso es conexión suficiente. Nos sentamos a cenar y me encontré sentada a la derecha del rey, una posición de honor que hizo que Helena apretara la mandíbula desde su asiento al otro lado de la mesa. La comida era elaborada, plato tras plato de alimentos que no sabía nombrar, servidos en platos que valían más que todo lo que yo había tenido nunca. Comí con cuidado, muy consciente de cada movimiento, cada mirada, cada sutil cambio en la conversación que se desarrollaba a mi alrededor. El general Redfield hablaba del ataque de la noche anterior, con voz baja y seria. Los bandidos estaban bien organizados, Majestad. Conocían su ruta, sabían cuándo sería más vulnerable. Alguien les proporcionó la información. Un traidor en la corte, añadió Lady Vivian, con los dedos entrelazados ante ella. Hemos estado llevando a cabo investigaciones discretas. Varios nobles tienen conexiones con los territorios orientales, la misma región de donde proceden estos pícaros. Incluida mi familia, intervino Helena con suavidad. Aunque le aseguro, Majestad, que los Sinclair siempre han sido leales a la corona. Estas acusaciones son infundadas. La expresión del rey permaneció neutral, pero sentí la tensión acumulándose en él como un resorte demasiado tensado. Nadie está por encima de la sospecha, Helena. Ni siquiera tú. Sus ojos brillaron con algo peligroso, pero su sonrisa nunca vaciló. Por supuesto, Majestad, no esperaría menos. Su mirada se deslizó hacia mí, afilada como una espada. Aunque me pregunto qué tan conveniente es que nuestra misteriosa sanadora apareciera justo cuando se la necesitaba. Se podría decir que sospechosamente conveniente. La insinuación flotaba en el aire como veneno. Sentí que la atención de todos se desplazaba hacia mí. Sentí el peso de sus sospechas, de sus dudas. «¿Estás insinuando?», dijo el rey, con una voz que se volvió fría y peligrosa, «que Sara orquestó de alguna manera un ataque que casi me mata solo para poder salvarme la vida?» «Solo estoy sugiriendo», respondió Helena con delicadeza, «que no sabemos nada sobre esta chica, de dónde viene, cuáles son sus verdaderas motivaciones, si podría estar trabajando con Enough». Esa sola palabra resonó como un latigazo. La mano del rey encontró la mía bajo la mesa, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Sara actuó con compasión y valentía cuando podría haberme dejado morir. No pidió nada a cambio. Sea cual sea la conspiración que estés imaginando, Helena, te sugiero que la abandones. Ahora la sonrisa de Helena se volvió frágil, como desee, Majestad, pero el daño ya estaba hecho. Pude verlo en la forma en que el general Redfield me estudiaba con un nuevo cansancio, en la forma en que la expresión de Lady Vivian se había estremecido. Incluso Dominic parecía preocupado, aunque su preocupación parecía dirigirse más a la situación que a mí personalmente. El resto de la comida transcurrió en medio de una conversación tensa. Apenas probé la comida,
demasiado consciente de las corrientes subterráneas que se arremolinaban a mi alrededor, de la política que no entendía, de los juegos que se jugaban con palabras y miradas e insinuaciones cuidadosamente construidas. Cuando finalmente terminó, el rey se levantó, todavía sosteniendo mi mano. Sara, ¿quieres acompañarme? Hay algo que me gustaría mostrarte. No era realmente una petición, y me encontré siendo conducida fuera del comedor bajo la mirada gélida de Helena y la preocupada de Dominic. James nos seguía a una distancia discreta mientras el rey me guiaba por los pasillos y subía por una escalera de caracol hasta una torre que aún no había visto. Salimos a un balcón que dominaba todo el reino, con los terrenos del palacio extendiéndose bajo nosotros y las luces de la ciudad centelleando como estrellas terrestres. Y más allá de todo eso, la silueta oscura del bosque donde había comenzado nuestra historia. «Lo siento», dijo el rey en voz baja, con las manos agarradas a la barandilla de piedra. «Por lo que Helena insinuó, por ponerte en esa situación, no está del todo equivocada al sospechar». Yo dije, «Soy un extraño. No sabes nada de mí». Se volvió hacia mí y a la luz de la luna, sus rasgos parecían esculpidos en mármol. Hermosos, distantes y dolorosamente solitarios. «Entonces cuéntame todo. ¿De dónde vienes? ¿Cómo era tu vida antes de esa noche? ¿Con qué sueñas cuando te permites soñar?» Y así lo hice. De pie en ese balcón, con el viento nocturno en mi cabello y toda la atención del rey fija en mí como un contacto físico. Le hablé de mi infancia, de la pérdida de mis padres, de la ceremonia de emparejamiento y del rechazo que había aprendido a llevar como una segunda piel. Le hablé de la bondad de Rosa y de las historias de mi abuela, y de cómo siempre había sentido que estaba esperando algo sin saber qué. Él escuchó sin interrumpir, sin apartar los ojos de mi rostro. Y cuando finalmente callé, extendió la mano y me colocó un mechón de mi pálido cabello detrás de la oreja. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Veo a alguien a quien le han dicho toda su vida que no es suficiente y que, aún así, ha elegido ser amable. Alguien que ha sido rechazada, ignorada y subestimada, y que aún así se arrodilló en el suelo para salvar a un desconocido moribundo. Me acarició la mejilla con la mano y me secó con el pulgar una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Veo a la persona más fuerte que he conocido nunca. «No soy fuerte», susurré. «Me aterroriza este lugar, esta gente, lo que sea que esté pasando entre nosotros. Ser fuerte no significa no tener miedo. Significa tener miedo y hacerlo valiente». En cualquier caso, se acercó hasta que pude sentir su calor, hasta que su aroma me envolvió como una manta. «Quiero cortejarte como es debido, Sarafina. Quiero darte tiempo para que me conozcas, para que decidas si yo soy lo que quieres. Pero tienes que entender algo». «¿Qué?». Levantó la otra mano, enmarcando mi rostro entre sus palmas, y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. «No soy un hombre paciente. No soy particularmente bueno, ni gentil, ni fácil de amar. Me he ganado enemigos. He tomado decisiones difíciles. Y tengo cicatrices que van más allá de la piel. Estar conmigo significa convertirse en un objetivo. Significa entrar en un mundo de política y peligro, y gente como Helena, que hará cualquier cosa para destruirte». «Entonces, ¿por qué?», le pregunté mientras levantaba las manos para apoyarlas en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo mis palmas. «¿Por qué yo? ¿Por qué no elegir a alguien que ya sepa cómo moverse en este mundo? Porque cuando miro a todos los demás Omega, a todos los demás compañeros potenciales, veo alianzas políticas y ventajas estratégicas y actuaciones cuidadosamente construidas. Pero cuando te miro a ti, su frente se inclinó para descansar contra la mía, y su voz se redujo a un susurro apenas audible. Veo un hogar, veo paz, veo a alguien que realmente podría verme. No al rey, no al alfa, solo a mí». Incliné la cabeza hacia arriba, atraída por un instinto más antiguo que el pensamiento, y nuestros labios se encontraron en un beso que no se parecía en nada al desesperado intercambio mágico del bosque. Este fue más lento, más dulce,
lleno de promesas y posibilidades, y el comienzo tentativo de algo que nos aterrorizó a ambos cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad. Él apoyó su frente contra la mía y se rió. Una risa real, sorprendida y genuina. Vas a poner mi mundo patas arriba, ¿verdad? No sé cómo, admití. Solo soy yo. Solo tú, repitió, sonriendo contra mi cabello. Es más que suficiente. Y nos quedamos allí durante mucho tiempo, envueltos el uno en el otro en la noche, mientras muy por debajo de nosotros el palacio bullía de secretos y complots, y el comienzo de una tormenta que aún no podíamos ver venir. Pero en ese momento, en ese balcón, con sus brazos alrededor de mí y la esperanza floreciendo frágil en mi pecho, me permití creer que tal vez, solo tal vez, yo podía pertenecer a ese lugar. Que tal vez había encontrado por fin el lugar donde ser exactamente quien era sería suficiente. Los días siguientes se difuminaron en una extraña danza de asombro y ansiedad. Me despertaba cada mañana entre sábanas de seda que me resultaban extrañas al tacto, vestida con trajes que me transformaban en alguien a quien apenas reconocía en el espejo, y navegaba por un mundo en el que cada sonrisa ocultaba un cálculo y cada palabra tenía un peso que aún estaba aprendiendo a medir. Pero a pesar de todo, él estaba allí. El rey, aunque en privado me había pedido que lo llamara por su nombre de pila, Cassian, sacaba tiempo de su imposible agenda para pasear conmigo por los jardines del palacio, compartir comidas tranquilas en su estudio y enseñarme el sutil lenguaje de la política de la corte con una paciencia que nos sorprendía a ambos. Me di cuenta de que era cuidadoso conmigo, gentil de una manera que contrastaba fuertemente con la presencia imponente que mostraba al mundo. Me estás mirando fijamente, le dije una tarde mientras estábamos sentados en la biblioteca, con la luz del sol entrando por las altas ventanas y dibujando patrones sobre los antiguos libros que nos rodeaban. Yo había estado leyendo, o intentándolo, mientras él trabajaba en su correspondencia en un escritorio cercano. Estoy memorizando, me corrigió, dejando la pluma. La forma en que la luz se refleja en tu cabello, el pequeño surco que aparece entre tus cejas cuando te concentras. La forma en que te muerdes el labio inferior cuando intentas no reírte de algo inapropiado que he dicho. Sentí cómo el calor me subía por el cuello. Eso es minucioso. Soy un hombre minucioso. Se levantó, se acercó a donde yo estaba sentada y me tendió la mano. Ven, hay un lugar al que quiero llevarte. Dejé que me ayudara a levantarme. Dejé que entrelazara nuestros dedos en un gesto que se había vuelto dolorosamente familiar durante la última semana. James nos siguió a su discreta distancia habitual mientras Cassian me guiaba por pasillos que aún no había explorado, hacia las partes más antiguas del palacio, donde la piedra era más oscura y el aire olía a historia y secretos. Nos detuvimos ante una pesada puerta de madera tallada con símbolos similares a los del medallón de mi abuela. Mi corazón se aceleró al reconocerla. ¿Qué es este lugar? El antiguo templo, dijo Cassian, sacando una llave antigua. No se ha utilizado en décadas. La mayoría de la gente ha olvidado que existe, pero pensé que, dado lo que hiciste en el bosque, dado el poder que canalizaste, quizá te gustaría verlo. La puerta se abrió con un chirrido de protesta, revelando una cámara circular iluminada solo por finos rayos de luz que se filtraban a través de las grietas del techo, y cubriendo cada superficie, las paredes, el suelo, incluso partes del techo, había símbolos, símbolos omega, historias talladas en piedra sobre sanadores y magia y las antiguas costumbres que mi abuela había susurrado en sus cuentos. Entré y se me cortó la respiración al pasar los dedos por las antiguas marcas. Es precioso, es tu herencia, dijo Cassian en voz baja, colocándose detrás de mí y posando sus manos sobre mis hombros, cálidas y reconfortantes. Los sanadores Omega fueron en su día venerados, protegidos y honrados como el puente entre la vida y la muerte. Pero con el tiempo, a medida que los Alfa consolidaban su poder y la fuerza se valoraba más que la compasión, las antiguas costumbres se olvidaron, incluso se suprimieron. Me volví hacia él y vi una nueva comprensión en su expresión. Sabías lo de la magia curativa. Sabías que era real.
Mi abuela era una sanadora omega, admitió. Murió cuando yo era joven, pero recuerdo sus historias. Recuerdo cómo podía aliviar el dolor con un toque. Podía sentir la enfermedad antes de que se manifestara. Cuando me salvaste en ese bosque, cuando sentí ese poder fluyendo a través de ti, me tomó el rostro entre las manos, con expresión intensa. Supe exactamente lo que eras, lo que eres, y aún así me quisiste. La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Aunque me marca como diferente, como te marca a ti como extraordinario, su pulgar rozó mi pómulo. Y sí, te quería, te quiero. No a pesar de quién eres, Sarafina, sino precisamente por eso. Me puse de puntillas y lo besé, volcando todo lo que aún no podía decir en el contacto de mis labios contra los suyos. Él respondió de inmediato, deslizando una mano por mi cabello mientras la otra me atraía hacia él hasta que no quedó espacio entre nosotros. El beso se intensificó, se volvió hambriento, y sentí ese mismo poder agitarse en mi pecho. No era la magia desesperada y salvadora del bosque, sino algo más suave. Una conexión, un reconocimiento, el comienzo de un vínculo más profundo que la simple atracción. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Cassian apoyó su frente contra la mía. «Tengo que decirte algo», dijo con voz ronca. «El consejo me está presionando para que anuncie mi elección de pareja. Quieren estabilidad, quieren asegurar la línea de sucesión y hay complicaciones». Se me hizo un nudo en el estómago. Elena, entre otros, hay facciones dentro de la corte que creen que debería elegir basándome en ventajas políticas, conexiones familiares, alianzas estratégicas. Sus manos se apretaron sobre mí, casi dolorosas por su intensidad. Pero yo no quiero estrategia, no quiero ventajas, quiero... Un sonido resonó en el templo, pasos que se movían rápidamente. James apareció en la puerta, con expresión sombría. «Majestad, perdone la interrupción. El General Redfield requiere su presencia inmediata. Ha habido un incidente». La actitud de Cassian cambió por completo. El hombre tierno desapareció detrás de la máscara del rey. ¿Qué tipo de incidente? Un ataque en la frontera oriental. Los mismos bandidos que te atacaron, pero en mayor número. La mirada de James se posó en mí, preocupada. «Y exigen una audiencia. Con usted y con el sanador Omega». El hielo inundó mis venas. ¿Conmigo? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Cassian apretó la mandíbula y endureció la mirada. «Quédate cerca de mí, Sarafina. Pase lo que pase, quédate cerca». La sala de guerra era un caos cuando llegamos. Los generales gritaban sobre los mapas. Los asesores discutían sobre las estrategias de respuesta. Y en medio de todo eso, un mensajero que parecía haber cabalgado rápido y sin descanso, con la ropa rasgada y el rostro demacrado. «Majestad», jadeó, cayendo de rodillas. «El líder rebelde. Dice que no negociará con nadie más que con usted y con la Omega que posee magia curativa. Afirma que ella es la clave de todo, que ella es la mensajera». Tragó saliva. «Que es la última hija de la estirpe de los nacidos de la luna y que su poder pertenece a su pueblo». La sala quedó en silencio. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Sentí el peso de sus miradas como una presión física. La estirpe de la luna. La voz de Lady Vivian rompió el silencio. Pero ese linaje fue eliminado hace generaciones durante la purga de los sanadores. Cassian terminó, con voz tensa. Me miró y vi cientos de preguntas en sus ojos. Cuando los líderes alfa decidieron que la magia omega era demasiado peligrosa como para permitir que floreciera, persiguieron sistemáticamente a los linajes más poderosos. Y mi abuela sobrevivió, susurré, encajando las piezas. El medallón, las historias, la forma en que siempre había insistido en que yo era especial, elegida, destinada a algo más. Debió de esconderse, cambiarse el nombre y vivir en el anonimato para protegerte, dijo Dominic en voz baja. Había estado de pie en las sombras, pero ahora dio un paso adelante, con expresión grave. «Si realmente eres hija de la luna, Sara,
Entonces tus habilidades curativas son mucho más poderosas de lo que pensábamos. Podrías curar ejércitos. Podrías resucitar a personas al borde de la muerte docenas de veces. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Serías un activo estratégico por el que valdría la pena ir a la guerra. La habitación giró ligeramente. No quiero ser un activo estratégico. Solo quiero... ¿Qué? La voz de Helena resumaba falsa dulzura mientras entraba en la sala de guerra, con su impecable sentido de la oportunidad, como siempre. Jugar a ser reina. Fingir que perteneces a un mundo que no comprendes. Se volvió hacia Cassian con una expresión de perfecta preocupación. Majestad, sin duda veis el peligro que esto supone. Esta chica no ha traído más que caos desde que llegó. Primero el ataque contra vos. Ahora esta amenaza en nuestras fronteras. Quizás sería prudente hacer qué, Helena. La voz de Cassian podría haber cortado acero. Entregarla a los rebeldes que usarían su poder como arma para enviarla lejos. ¿Es esa tu sugerencia? La máscara de Helena se deslizó por un momento, revelando el cálculo que había debajo. Solo sugiero que la seguridad del reino debe anteponerse a los enredos personales. La seguridad del reino, dijo Cassian en voz baja, peligrosamente, no se garantiza sacrificando a personas inocentes para apaciguar a los enemigos. Se garantiza enfrentándonos a quienes nos amenazan, protegiendo a quienes necesitan protección y negándonos a comprometer nuestros valores por conveniencia. Se acercó a mí, me tomó de la mano y su contacto me estabilizó cuando sentí que iba a derrumbarme. Sarafina está bajo mi protección personal. Cualquiera que la amenace, me amenaza a mí. ¿Queda claro? La declaración quedó suspendida en el aire, absoluta e inequívoca. Vi cómo el rostro de Helena se sonrojaba por la rabia que apenas podía contener. Vi cómo los generales intercambiaban miradas que iban desde la aprobación hasta la preocupación. Entonces, ¿qué propone, Majestad?, preguntó el general Redfield. Los rebeldes no se retirarán sin conseguir lo que quieren. Entonces les daremos algo que no esperan. Cassian apretó mi mano con más fuerza. ¿Les daremos a mí? No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. No puedes ir allí. Es obvio que es una trampa, por eso no iré solo. Se volvió hacia mí y vi el plan formándose detrás de sus ojos. Llevaré a toda mi guardia, a mis consejeros de mayor confianza y a ti, porque si quieren ver a la última hija de la estirpe de los nacidos de la luna, la verán junto a su rey, protegida y valorada, no acobardada por el miedo. Cassian, confía en mí, dijo en voz baja, solo para mis oídos. Confía en que no dejaré que te pase nada, que quemaría el mundo antes de dejar que te alejen de mí. La crudeza de su voz, la convicción absoluta, me dejaron sin aliento. Pensé en las palabras de mi abuela. Elige la compasión, incluso cuando el miedo te pida lo contrario. Pensé en aquella noche en el bosque, cuando me arrodillé junto a un hombre moribundo y decidí ayudarlo en lugar de huir. De acuerdo, susurré. Confío en ti. El viaje hasta la frontera oriental duró 2 días, en caballos rápidos y con un convoy armado. Cabalgué junto a Cassian, vestida con ropa práctica que Penny me había ayudado a elegir. Aún así, era más elegante que cualquier cosa que hubiera tenido antes, pero adecuada para viajar. James no se apartó de mi lado en ningún momento, y me di cuenta de que Dominic se había colocado a sí mismo y a varios otros guardias en una formación protectora a nuestro alrededor. La primera noche acampamos en un claro que me recordó dolorosamente el lugar donde todo había comenzado. Mientras los demás montaban las tiendas y encendían las hogueras, Cassian me llevó a un lado, a las sombras del borde del bosque. ¿Tienes miedo?, me preguntó, deslizando sus manos por mis brazos hasta posarlas sobre mis hombros. Estoy aterrorizada, admití, pero estoy aquí de todos modos. Sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que transformaba todo su rostro. Esa es mi valiente Omega. Luego, con más seriedad, pase lo que pase mañana, necesito que sepas algo. Iba a esperar. Iba a cortejarte adecuadamente durante semanas o meses, pero el tiempo se siente incierto,
y me niego a enfrentar un futuro incierto sin decirte la verdad, dijo con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. ¿Qué verdad? Que me estoy enamorando de ti, dijo simplemente, como si esas palabras no estuvieran reorganizando por completo mi mundo. Que desde el momento en que me tocaste en ese bosque, desde el momento en que me diste tu aliento y tu fuerza vital y no pediste nada a cambio, me he estado enamorando sin remedio, de forma completamente inevitable. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No sé cómo ser lo que necesitas. No sé cómo ser una reina o un activo político o cualquier otra cosa que no sea yo misma. Bien, me atrajo hacia él hasta que pude apoyar la cabeza en su pecho y escuchar el latido constante de su corazón. Porque solo tú es todo lo que siempre he querido. Solo tú es todo lo que siempre necesitaré. Levanté la cabeza y lo besé, saboreando la sal de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Yo también me estoy enamorando, le susurré al oído, y eso me aterra, pero no podría detenerme aunque quisiera. Nos quedamos allí, en la oscuridad creciente, abrazándonos como si de alguna manera pudiéramos proteger lo que habíamos encontrado de lo que pudiera depararnos el mañana. El campamento de los rebeldes era más grande de lo que esperaba. Docenas de tiendas, cientos de combatientes, todos con las marcas de los territorios orientales. Habían elegido cuidadosamente el lugar de encuentro, un campo abierto sin ningún lugar donde esconderse, sin ningún lugar al que huir si las cosas salían mal. El líder renegado era un hombre alto, de rasgos afilados y ojos que me evaluaron con una intensidad incómoda en el momento en que llegamos. Se presentó como Corvus, jefe del clan Silverpine. Así lo dijo, con la mirada fija en mí. La niña nacida de la luna vive. Tu abuela te escondió bien. Mi abuela me protegió, respondí, luchando por mantener la voz firme, como haría cualquier familiar cariñoso. Te protegió de tu propio pueblo. Corvus replicó, de aquellos que habrían honrado tu poder, celebrado tus dones y te habrían enseñado a manejarlos adecuadamente. En cambio, creciste pensando que eras débil, indeseada, cuando eres todo lo contrario. Cassian se movió ligeramente, colocándose entre nosotros. Ve al grano, Corvus. ¿Por qué exigir esta reunión? ¿Por qué amenazar mi reino? Porque tu reino, los reinos gobernados por alfas, nos lo robaron todo durante la purga, dijo Corvus con voz dura. Cazaron a nuestros sanadores, destruyeron nuestros lugares sagrados, suprimieron la magia omega que una vez mantuvo el equilibrio en nuestro mundo. Y ahora tienes a la última hija nacida de la luna y la mantienes encerrada en tu palacio como un pájaro bonito en una jaula. No soy una prisionera, dije, esquivando a Cassian a pesar de su gruñido de protesta. Estoy aquí por elección propia. Todo lo que he hecho ha sido por elección propia. ¿De verdad? Corvus ladeó la cabeza, estudiándome. ¿O simplemente ha utilizado su influencia alfa, su poder, su posición para convencerte de que quieres lo que él quiere? La pregunta me afectó más de lo que esperaba, porque no me había preguntado yo lo mismo. No me había preguntado si mis sentimientos eran reales o simplemente el resultado del instinto, la proximidad y el poder embriagador de ser deseada por primera vez en mi vida. Pero entonces pensé en los momentos tranquilos en la biblioteca, en las conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche, en la forma en que Cassian me escuchaba cuando hablaba y valoraba mis opiniones, incluso cuando diferían de las suyas. Pensé en cómo había respetado mis límites, me había dado tiempo, espacio y libertad de elección en todo momento. Me dio a elegir, dije con firmeza. Todos los días me da a elegir. Quedarme o marcharme, aceptar o rechazar, ser su pareja o simplemente su amiga. Es más libertad de la que he tenido nunca. Corvus me estudió durante un largo momento. Entonces, algo en su expresión cambió. ¿Lo amas? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí. Incluso sabiendo lo que te costará, las personas de las que te separarás, las tradiciones que nunca aprenderás,
el poder que nunca comprenderás del todo. Sentí la intensidad de Cassie a mi lado. Sentí el peso de la atención de todos, pero mantuve la mirada fija en Corvus. Entonces enséñame, dije. No me amenaces con la guerra, el secuestro o la violencia. Solo enséñame. Ayúdame a comprender de dónde vengo, qué significan mis dones, cómo usarlos correctamente. No como un arma, no como un activo estratégico, sino como lo que siempre estuvieron destinados a ser: curación, compasión, puente entre la vida y la muerte. El silencio se apoderó del campo. Vi sorpresa en el rostro de Corvus. Vi cómo cambiaban sus cálculos detrás de sus ojos. «Me pides esto», dijo lentamente, «sabiendo que tu rey Alfa podría prohibirlo, sabiendo que podría causar un conflicto dentro de tu nueva corte». «Te lo pido», confirmé, y luego me volví hacia Cassian. «Si mi rey lo permite». La expresión de Cassian era indescifrable, pero su mano encontró la mía y la apretó suavemente. Me casé. Me casaré con una sanadora, no con un arma, no con una herramienta política, sino con una mujer con sus propios dones, su propia herencia, sus propias decisiones. Se volvió hacia Corvus. Si estás dispuesto a enseñar en lugar de amenazar, a compartir conocimientos en lugar de declarar la guerra, entonces sí, lo permito. Dale la bienvenida. Incluso la tensión se rompió como un hilo roto. Vi cómo los hombros de Corvus se relajaban. Vi cómo algo parecido al respeto amanecía en sus ojos. Entonces, tal vez, dijo lentamente, aún haya esperanza para el equilibrio, para sanar las heridas entre nuestros pueblos, para restaurar lo que se perdió. Se inclinó. No profundamente, no con sumisión, sino con respeto genuino. Con su permiso, Rey Alfa, enviaría maestros a su corte, ancianos que recuerdan las antiguas costumbres, y a cambio, tal vez algunos de sus curanderos podrían aprender de nosotros también. Las negociaciones duraron horas, pero la amenaza de guerra había pasado. Para cuando regresamos al palacio, se había forjado una paz provisional, basada no en el dominio o la sumisión, sino en el respeto mutuo y la promesa de compartir conocimientos. 3 semanas más tarde, me encontraba en la sala del trono con un vestido plateado y blanco, mi pálido cabello adornado con flores que Penny había tardado horas en perfeccionar. La sala estaba llena de nobles y dignatarios, de guardias y sirvientes, de rostros que se habían vuelto familiares durante el último mes, y al final del largo pasillo, esperándome, con la mano extendida y sus ojos gris tormenta fijos en los míos, con una intensidad que me robó el aliento, estaba Cassian. La ceremonia fue un torbellino de palabras antiguas y votos sagrados, del peso de una corona que se posó suavemente sobre mi cabeza, de los labios de Cassian encontrando los míos en un beso que nos unió ante los dioses y el reino. Cuando finalmente nos separamos, su mano aún acariciaba mi rostro. Susurró palabras destinadas solo a mí. «Mi reina, mi sanadora, mi hogar, mi rey», le susurré yo a mi vez, «mi protector, mi elección». La sala del trono estalló en vítores, pero apenas los oí porque estaba mirando al hombre que amaba, el hombre que me había visto cuando era invisible, que me había valorado cuando me sentía inútil, que me había dado una opción y luego había luchado para proteger esa opción con todo lo que tenía. Y pensé en el medallón de mi abuela, que aún descansaba contra mi corazón bajo el vestido de novia. Pensé en sus palabras, que me habían guiado a través de la oscuridad, el miedo y las decisiones imposibles. «Elige la compasión, hija mía», me había dicho. Y al elegirla, no solo había encontrado una pareja, sino un propósito. No solo una corona, sino una vocación. Pasaron los meses y el palacio se transformó a mi alrededor. Llegaron maestros Omega del clan de Corvus y comenzaron a compartir los antiguos métodos de curación, enseñándome no solo a mí, sino a cualquiera que deseara aprender. El templo fue restaurado, convirtiéndose una vez más en un lugar de luz y conocimiento, y de la suave magia que fluía a través del toque compasivo. Elina había abandonado la corte en silencio después de la boda. Regresando a las propiedades de su familia,
con toda la dignidad que pudo salvar. Le envié una carta, breve y amable, deseándole lo mejor. Nunca respondió, pero lo acepté. Rosa nos visitaba a menudo, con su vientre redondeado por su primer hijo, casada con un amable beta del pueblo vecino. Nos sentábamos en el jardín mientras Penny nos traía té, y ella me contaba historias sobre su hogar que me hacían sentir nostalgia y gratitud por haber encontrado yo también un nuevo hogar. Y cada noche, Cassian me encontraba en nuestras habitaciones, en la biblioteca, en el templo, donde pasaba largas horas aprendiendo de los ancianos. Me atraía hacia él y apoyaba su frente contra la mía. Y en esos momentos de tranquilidad, sentía que el vínculo entre nosotros se fortalecía, se profundizaba, se convertía en algo inquebrantable. ¿Alguna vez te arrepientes? Me preguntó una tarde mientras estábamos en nuestro balcón, contemplando la puesta de sol sobre el reino que gobernábamos juntos, quedándonos, eligiendo esta vida. Pensé en la chica que había sido, invisible, rechazada, segura de que nunca sería suficiente. Luego pensé en quién me había convertido. Sanadora, reina, puente entre lo antiguo y lo nuevo, amada, valorada, por fin, creíblemente en casa. Ni por un momento, respondí, volviéndome para besarlo, mientras la última luz se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer, ni siquiera por un instante. Y en la oscuridad creciente, con sus brazos alrededor de mí y el futuro extendiéndose ante nosotros como una historia aún por escribir, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, que la compasión me había llevado exactamente donde necesitaba estar, que a veces la chica no deseada se convierte en la reina que lo cambia todo.